Tengan un buen día, compañeros y licenciados. Este día nos pertenece hablar sobre la toma y valoración clínica de los gases arteriales y el tema tiene como objetivo aprender a interpretar los resultados clínicos de una gasometría arterial. El tema será desarrollado junto con mi compañero Luis Beltrán y mi nombre es Andrea Díaz. Tenemos que la gasometría arterial tiene un propósito en la monitorización en general de seguir y registrar en tiempo real los valores fisiológicos que puedan cambiar de forma rápida y por tanto alterar el estado clínico de los pacientes. La gasometría arterial proporciona una información fundamental para el diagnóstico de los trastornos respiratorios, así como el equilibrio ácido-base, la presión arterial del oxígeno, el dióxido de carbono, el bicarbonato, y es considerada el patrón de referencia en una evaluación del intercambio gaseoso en un paciente. Esta información es tomada del libro de Medicina Intensiva de Montejo González en el capítulo 23 en la página 61. Los usos más frecuentes que se dan para los resultados de una evaluación de gasometría arterial son presencia de hipoxemia y deficiencia respiratoria, los resultados de una oxigenoterapia, los mecanismos de la hipoxemia y del equilibrio ácido-base. La gasometría arterial es de utilidad número 1 en una evaluación de pacientes críticamente enfermos o de pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. En este último grupo de pacientes es especialmente útil para analizar la necesidad de prescribir oxígeno suplementario o ventilación no invasiva en caso de una insuficiencia respiratoria crónica. Esta información es tomada del libro de Fisiología Clínica E. Cruz Mena, edición número 5, en el capítulo 21, en la página 253. La indicación de la gasometría arterial. Este examen tiene que ser considerado en todos los pacientes con enfermedades agudas, respiratorias o crónicas que puedan afectar directa o indirectamente al aparato respiratorio, así como las condiciones agudas que pueden alterar el equilibrio ácido-base. El examen de la gasometría arterial debería de ser efectuado precozmente ante la simple sospecha clínica, pues no se debería esperar que aparezcan síntomas de insuficiencia respiratoria, ya que en estos exámenes deben ser específicos. Tenemos como número 1, para la evaluación de la gasometría arterial, necesidad de medir oxigenación o estado ventilatorio, 2 como sospecha de alteración del equilibrio ácido-base, 3 como cuantificación de la respuesta de la oxigenoterapia, 4 como monitorización de gravedad y progresión de las enfermedades respiratorias, 5 en preoperatorio de una resección pulmonar. En caso de indicaciones urgentes podemos destacar 4 para la cardiorrespiratoria, una enfermedad como de cualquier origen, ya sea crónica o aguda, un broncoespasmo con insuficiencia respiratoria, una EPOC rigorizada, un tromboembolismo pulmonar, una descompensación diabética, así como los pacientes en estado de shock. Las condiciones frecuentes en las que se usa el examen de gasometría arterial está dividida en 6. La literatura de Montejo González en la página 75 nos dice que las enfermedades respiratorias, como la limitación crónica del flujo aéreo, que esta es una enfermedad de disminución del volumen expiratorio forzado por debajo de los valores normales. Tenemos el asma, las neumonías y la neumonitis intersticial. Tenemos condiciones con riesgo de insuficiencia cardíaca izquierda, pacientes que han padecido infarto de miocardio o pacientes con una cardiopatía coronaria. En condiciones de riesgo de un edema pulmonar de permeabilidad, tenemos los pacientes que sufren sepsis, shock o pacientes politraumatizados. En las condiciones con riesgo de acidosis metabólicas, tenemos a los pacientes que padecen insuficiencia renal, diarreas profusas, vómitos profusos, shock y sepsis. Tenemos en las condiciones de alcalosis metabólica el uso de diuréticos, vómitos profusos y pérdida de HCl, que es ácido clorhídrico.
En condiciones con riesgo de hipoventilación tenemos pacientes sometidos a una anestesia, sedantes, a un accidente vascular encefálico, a una terapia electroconvulsiva o pacientes que sufren de polineuritis. Hablemos sobre la toma de la muestra. El único inconveniente más frecuente de la punción y de la toma de la gasometría arterial es el dolor, que puede ser disminuido con una técnica depurada y con el uso de un anestésico local. El sitio más utilizado es la arteria radial por ser fácilmente accesible y por estar situada superficialmente. Las arterias femoral y humeral son usadas con menor frecuencia. Para tomar muestras repetidas, ya sea en el laboratorio de función pulmonar o de pacientes que se encuentran en la UCI, preferimos usar funciones repetidas con una aguja fina que tiene un catéter en la arteria y aunque es una forma más cómoda, es un poco más traumática para el paciente. Su manejo debe ser cuidadoso ya que la inyección de aire puede causar isquemia en territorios distales. Los tipos de muestra. Tenemos la muestra arterial, que se toman muestras por punción arterial o por aspiración de un catéter en una línea arterial. Es la que proporciona la mayor información. La muestra capilar se emplea especialmente en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos de neonatos y pediatría. Con esta se debe tener un poco de cuidado porque difiere mucho en los resultados debido a la presión parcial de oxígeno capilar en estos pacientes. No es una muestra segura para ellos, más sin embargo es usada en los neonatos y en pediatría. En la muestra venosa, esta proporciona una información del estado general del paciente. Pueden utilizarse para evaluar el estado de oxigenación de la sangre venosa mixta. Continuando, tenemos la obtención y el análisis de la muestra. Lo primero que se debe hacer es localizar la arteria palpable, elegir la zona donde se debe tomar en cuenta, 1. La accesibilidad y el tipo de tejido, ya que los músculos, tendones y grasas son menos sensibles al dolor que el perósteo y las fibras nerviosas. Lo más recomendable para esta técnica es una arteria como un sitio de lugar de punción adecuado, exceptuando cuando la circulación es insuficiente o es difícilmente accesible, se puede utilizar la arteria humeral. Una vez elegida y palpada la arteria, es comprobada la circulación colateral y tiene que ser lo suficientemente accesible para utilizar la maniobra de Allen que demuestra el flujo colateral a través del arco palmar, así como se muestra en la imagen. Se le pide al paciente que abra y cierre vigorosamente el puño. No en todos los pacientes se puede utilizar esta técnica, puesto que hay pacientes que están comprometidos, como los pacientes con artritis o muchas veces los pacientes están dormidos. Luego de haber localizado y comprimido la onda del pulso radial y cubital, se coloca la muñeca del paciente con una hiperextensión, formando un ángulo de 45 grados con la aguja. Para la punción debe emplearse agujas de calibre inferior de 20 gramos. Son especialmente diseñadas para el uso de esta técnica. En condiciones ideales debe obtenerse un reflujo de sangre arterial capaz de elevar el émbolo de la jeringa en forma pausiva, obteniendo entre 2 a 5 ml. Esta información ha sido tomada del libro de Cruz Mena, quinta edición, en el capítulo 5 de las páginas 275. Eso sería todo de mi parte. Mi compañero continuará con los siguientes puntos. Muchas gracias. Tengan todo buen día. Continuando con el tema, mi nombre es Luis Beltrán. Yo voy a hablarles sobre los valores normales de la gasometría arterial en adultos y neonatos y la interpretación de los valores en la gasometría arterial. Aspectos básicos. La gasometría arterial tiene 5 componentes básicos. El pH, que es el que determina la acidez o la alcalinidad de la sangre. La presión parcial de dióxido de carbono, que determina la presión que ejerce este mismo disuelto en la sangre arterial. La presión parcial de oxígeno, que determina la presión parcial que ejerce este mismo oxígeno disuelto en la sangre arterial.
el bicarbonato, que determina la concentración de iones de bicarbonato, y la saturación de oxígeno, que determina el porcentaje de la hemoglobina saturada con oxígeno. Alrededor del 97% del oxígeno existente en la sangre es transportado por la hemoglobina en forma de oxihemoglobina. El 3% restante está disuelto en la sangre y se determina mediante la presión parcial de oxígeno. La saturación normal de oxihemoglobina debe ser superior al 95%. Si es del 90% o inferior, se debe evaluar al paciente y administrar oxígeno de ser necesario. Es ampliamente conocido que la presión barométrica y la altitud son factores determinantes en los valores de las presiones parciales de dióxido de carbono y de oxígeno y en el bicarbonato. Estos valores disminuyen inversamente a la altura sin observarse variación en el pH. Este fenómeno se debe a la disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado, reduciendo la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial. En esta tabla tomada de una investigación del Hospital San Juan de Dios de Costa Rica podemos observar que los valores del pH, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato y la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial en adultos se modifica según la altitud y la presión barométrica. Entre más alto esté del nivel del mar, más bajos van a ser los valores. En esta tabla que podemos ver acá, que se ubica en Los Ángeles, California, está a nivel del mar, podemos ver como el valor del pH no es modificable, ese se mantiene, pero a la altura del nivel del mar sí maneja los datos que serían normales, el rango normal. Ya vamos a ver la tabla del rango normal de estos datos, que tenemos acá 41.5, para el bicarbonato 25.5 y para el oxígeno tenemos 85.6, que si vemos entre más alto, más bajo los valores, 27.8, 17.0, 64. Y esto se debe principalmente a que entre más alto esté, menos es el aire inspirado, menos es el oxígeno inspirado, y por esto es que se modifican estos valores. Estos valores también se modifican según las edades. El pH varía ligeramente desde edades más prematuras a edades más maduras, pero la presión parcial de dióxido de carbono sí varía en gran medida, desde 29.6 hasta 35.2. El bicarbonato también varía desde 17.7 hasta 22.5 y la presión parcial de oxígeno desde 69 hasta 83.1. Los datos que están encerrados entre paréntesis es el valor que oscila entre el rango normal, que es el que vamos a ver a continuación. La gasometría arterial en adulto, los valores normales del componente, el pH, el rango normal va a ser de 7.35 a 7.45. La presión parcial de dióxido de carbono de 35-45 milímetros de mercurio. La presión parcial de oxígeno va a ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. El bicarbonato de 22 a 26 miliequivalentes por litro, y la saturación de oxígeno entre 95 y el 100%. Teniendo en cuenta los rangos o valores normales, vamos a hablar por último sobre la interpretación de los gases en la sangre arterial. Para esto, primero, el pH, ¿cómo podemos entender que es ácido o básico? Los grados de acidez o alcalinidad de una solución se determinan mediante el pH. Cuanto mayor es la cantidad de iones de hidrógeno en una solución, mayor es su grado de acidez. El rango normal del pH es estrecho, de 7.35 a 7.45, por debajo de 6.8 y por encima de 7.8, los procesos metabólicos corporales se detienen y el paciente fallece. El pH de los líquidos corporales está regulado por tres mecanismos principales, que son los sistemas de amortiguación intracelulares y extracelulares, los pulmones, que controlan la eliminación de dióxido de carbono, y los riñones, que reabsorben el bicarbonato y eliminan iones de hidrógeno. La presión parcial de dióxido de carbono es la que determina el dióxido de carbono disuelto en el plasma y está relacionada directamente con la cantidad de dióxido de carbono producido por las células, y está regulada por los pulmones, y sus valores pueden utilizarse para determinar si una alteración concreta del equilibrio ácido-base tiene un origen
o no respiratorio. En términos generales, la presión parcial de dióxido de carbono inferior a 35 milímetros de mercurio causa alcalosis respiratoria y una superior a 45 milímetros de mercurio causa acidosis respiratoria. Normalmente el organismo puede ajustar el valor de la presión parcial de dióxido de carbono en cuestión de minutos mediante el incremento o la disminución de la frecuencia respiratoria o del volumen de aire que entra y sale de los pulmones con cada movimiento respiratorio, que es el volumen corriente. Y como podemos observar en esta tabla, como les mencioné, el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono quiere decir que sea inferior a 35 milímetros de mercurio es causa de una alcalosis respiratoria y el aumento por encima de 45 milímetros de mercurio sería una acidosis respiratoria. En este caso el mecanismo de compensación lo vamos a ver luego de qué se trata, pero para el pH también podemos tener en cuenta de que un pH menor a 7.35 es acidosis y un pH mayor a 7.45 es una alcalosis. El ion bicarbonato es el componente del equilibrio ácido-base que está regulado por los riñones. A través de su función como uno de los sistemas de amortiguación del organismo, los riñones retienen o eliminan los iones de bicarbonato e inducen alcalosis según las necesidades. Se puede utilizar el valor del bicarbonato para determinar si el origen de una alteración del equilibrio ácido-base es respiratorio o es metabólico. En términos generales, el valor del bicarbonato inferior a 22 miliequivalentes por litro indica una acidosis metabólica, mientras que el valor superior a 26 miliequivalentes por litro indica una alcalosis metabólica. A diferencia de lo que ocurre con un sistema respiratorio que puede ajustar con rapidez los valores de la presión parcial de dióxido de carbono, el sistema renal necesita mucho más tiempo para modificar las concentraciones del bicarbonato. En una persona cuya función renal sea normal, los ajustes del bicarbonato pueden requerir varias horas. Y en el caso de un paciente que tenga una afección renal, puede tardar hasta varios días. Y como podemos ver en esta tabla, como dijimos, inferior a 22 miliequivalentes por litro significa una acidosis metabólica y superior a 26 miliequivalentes por litro va a indicar una alcalosis metabólica. Y por último vamos a hablar sobre los mecanismos de compensación. La compensación es el intento del organismo para mantener un pH normal. El sistema respiratorio controla la concentración del dióxido de carbono y el sistema renal controla el valor del bicarbonato. El organismo utiliza estos dos sistemas contrapuestos para mantener el pH normal y si uno de estos dos sistemas se modifica en dirección de acidosis, el otro lleva a cabo la compensación en la dirección de la alcalosis. Por ejemplo, un paciente que respira con rapidez elimina una cantidad excesiva de dióxido de carbono, lo que reduce la presión parcial de dióxido de carbono e incrementa el pH en la sangre arterial. Hablamos de una alcalosis respiratoria. Como forma de compensación, los riñones aumentan la eliminación de bicarbonato, quiere decir el descenso del bicarbonato, lo que hace que se incremente el grado de acidez de la sangre arterial. Entonces, si entendemos este ejemplo, el mecanismo de compensación para una alcalosis respiratoria va a ser el descenso del bicarbonato. Quiere decir que el mecanismo de compensación está intentando provocar una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque si vemos acá la acidosis metabólica, el descenso, la alteración inicial es el descenso del bicarbonato porque disminuye el pH. Y si estamos en un grado de alcalosis, que es exceso del valor normal del pH, un incremento, lo que se busca hacer es estabilizarlo provocando la acidosis. Y así también para los siguientes mecanismos de compensación, por ejemplo, para una acidosis metabólica tenemos que la alteración inicial es el descenso del bicarbonato, que induce un pH bajo. ¿Cuál es el mecanismo de compensación? El descenso de la presión parcial de dióxido de carbono. En 3 segundos pueden decirme cuál es el mecanismo de compensación que va a intentar alcanzar el organismo.
Ok, se acertaron. Estamos hablando de una alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque hablamos de el descenso de la presión parcial de dióxido de carbono y la alteración inicial de una alcalosis respiratoria es el descenso de esta. Entonces, ¿por qué no sería una alcalosis metabólica? ¿Por qué hablamos de que sea una alcalosis respiratoria y no puede ser una alcalosis metabólica? Si ambos elevan el pH y lo que queremos es elevar el pH porque se ve disminuido. Porque claramente estamos hablando de que en la acidosis metabólica se da el descenso del bicarbonato, por lo que el mecanismo de compensación no puede ser aumentar el bicarbonato si esa es la afección. Y acá es donde vemos que el sistema renal y el sistema respiratorio trabajan juntos en el mecanismo de compensación, ya que si el sistema renal se ve alterado, el sistema respiratorio compensa y viceversa. Y para hacer más fácil la comprensión de los mecanismos de compensación, los cuadros encerrados por colores, los verdes son los que corresponden a su similar, por así decirlo, y los anaranjados también. Por ejemplo, también hay que tomar en cuenta que la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, ambos mecanismos metabólicos, son regulados por el descenso y el aumento del bicarbonato. La compensación que va a ser el descenso y el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Y en el caso de la acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, estos se ven regulados por el aumento y descenso de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuál va a ser el mecanismo de compensación? El aumento y el descenso de el ion bicarbonato.